Y vamos a seguir hablando de Venezuela. Rosaura Valentini, ella es la esposa del político preso venezolano John Goycochea, y la diputada Manuela Bolívar están en Madrid, luego de contar en el Parlamento Europeo en Bruselas la situación que viven los presos de conciencia bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En la capital española han mantenido distintos encuentros con líderes políticos, uno de ellos Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, quien nuevamente les ha ofrecido su respaldo. Marcelo Moncayo, periodista NTN24 en Madrid, con la información. Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes aquí en la tarde, amigos televidentes. Durante 2 días aquí en la capital española, las venezolanas Rosaura Valentini, esposa del preso político John Goycochea, y Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Venezolana, han explicado a diversos líderes políticos españoles la situación que se vive en su país. También han tenido encuentros con sectores de la comunidad de venezolanos para explicarles qué está pasando en Venezuela y cuál es la situación que viven presos como, por ejemplo, John Goycochea. Apoyo internacional para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela es lo que buscan en Europa Rosaura Valentini y Manuela Bolívar, quienes estuvieron en el Parlamento Europeo antes de llegar a Madrid. Valentini, quien es esposa del preso John Goycochea, asegura que recibió todo el respaldo de los principales representantes políticos en el Congreso de los Diputados, entre ellos Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Nos han ofrecido su ayuda, nos han preguntado en qué nos pueden ayudar, y nos han dicho que sí, que ellos siempre van a respaldar la democracia y siempre van a respaldar a los presos políticos en Venezuela. De su parte, la diputada de Voluntad Popular, Manuela Bolívar, transmitió a los legisladores españoles que la presión social continuará en las calles venezolanas para conseguir el revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. Con organización hay elección, y algo que vamos a hacer los venezolanos en las próximas semanas es que nos vamos a movilizar y vamos a hacer viable no solo el revocatorio, sino, digamos, la salida y la activación de los mecanismos democráticos para resolver esta crisis política y social que tenemos. Rosaura Valentini y Manuela Bolívar también quisieron compartir sus experiencias de lucha por la defensa de los derechos humanos en su país con representantes de la comunidad de venezolanos en España. Amigos televidentes de la tarde, y la agenda de estas dos venezolanas terminó esta noche aquí en Madrid. Este es el informe. Sigan ustedes con más en la tarde. Hasta pronto. Gracias, Marcelo, por la información. Las agresiones en Venezuela parecen no tener fin. El día de ayer, cuando los diputados a la Asamblea Nacional discutían sobre la designación de Baltasar Porras como nuevo cardenal, el chavista Hugh Bell Roa lanzó un micrófono, ahí lo tienen ustedes la imagen, lanzó un micrófono al opositor Marco Bozo por pedirle que moderara sus palabras para referirse a este tema. El hecho generó la reacción de los demás diputados, quienes apartaron a Roa para evitar un problema mayor. Por su parte, el moderador del debate llamó a la calma, señalando que el objetivo era precisamente la unión de los venezolanos y el júbilo de la Asamblea. Finalmente, Hugh Bell Roa debió asumir la decisión por parte del Parlamento de quitarle el derecho a la palabra durante un mes. En la Cámara. Ustedes. Saludamos a Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN24. Bienvenido. Saludos, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, como siempre, por atendernos, por sacar unos minutos para NTN24. ¿Qué decir de lo que pasó el día de ayer con los diputados ahí en la Asamblea Nacional? Bueno, es una demostración para el mundo de las verdaderas intenciones del gobierno. El gobierno, por un lado, sale por los medios de comunicación diciendo que quiere dialogar, que quiere buscar puntos de encuentro, que quiere buscar la unión del país, y por otro lado, los pocos diputados que asisten hoy al Parlamento, pues lo hacen con actitudes como las que vimos el día de ayer, agresivas, groseras, irrespetuosas y absolutamente innecesarias en medio de una crisis como la que estamos padeciendo los venezolanos. Diputado, buenas tardes, habla con Jairo Libreros. ¿Qué tal, Jairo? Diputado, ¿usted cree que este tipo de comportamientos hace parte de una línea que se lanza desde Palacio Miraflores? Es decir, los diputados que generan este tipo de disputas y escándalos obedecen a una línea de pensamiento desde Palacio Miraflores para afectar no solamente a quienes representan la oposición democrática en Venezuela, sino a todo aquel que piense diferente a Maduro. Mira, yo creo que hoy en el gobierno no hay una línea de conducción clara. Esa es la verdad. Es difícil estimar, es difícil predecir cuáles van a ser las acciones del gobierno, porque pareciera que no hay unidad de mando. Pareciera que un día toman una decisión y el día siguiente la cambian. Y eso precisamente ocurre porque hay distintas facciones dentro del gobierno, que cada quien tiene su agenda. Y lo que vimos el día de ayer es un diputado
actuando de manera irresponsable, imitando quizás a otros dentro de su partido, a algunos grupos más radicales dentro del gobierno, y tratando de alguna u otra manera caerle bien a ese sector. Es lamentable porque eso no nos lleva a ningún lado, eso no permite avanzar en ninguna dirección a nuestro país. Sin embargo, nosotros no vamos a caer en ese juego y vamos a mantener nuestra agenda firme por un cambio político y por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Pero también demostraría quizás, diputado, un desespero por parte de la bancada oficialista en la Asamblea. Sin duda, es una demostración de que con los argumentos no pueden ganar las discusiones y que, bueno, les queda simplemente el uso de la fuerza. La mala noticia para ellos es que hoy la grandísima mayoría de venezolanos quiere un cambio y la fuerza no va a ser suficiente para impedir que lo logremos este año 2016. Diputado, pero un mes de sanción sin hacer uso de la palabra, yo creo que no es precisamente una sanción drástica, ¿no? Parece ser que un mes muy seguramente se pasa muy rápido de acuerdo a las dinámicas electorales de la actualidad. Sí, la verdad es que nosotros no vamos a distraernos por este tipo de cosas. El diputado, al finalizar la sesión, dijo que se había aireado y que se había de alguna u otra manera descompuesto en medio de su exposición. Y nosotros no vamos a caer en esa pelea absurda de tratar de debatir con ellos en el terreno de la violencia. Hubo una sanción clara, es primera vez que ocurre, gracias a Dios lo de ayer no terminó en mayores problemas, ha podido terminar en golpes, en agresiones físicas, más allá del lanzamiento del micrófono, que no es poca cosa, pero en todo caso, pues nosotros mantenemos nuestra agenda, continuamos en la calle, continuamos luchando y no le damos demasiada importancia a un hecho como este, que sin duda alguna para la comunidad internacional es llamativo porque quizás no han vivido de primera mano lo que significa lidiar con un gobierno que no es democrático, que no tiene ningún tipo de intenciones de construir un diálogo con el país y que lo que simplemente hace es actuar de forma violenta y de forma irrespetuosa con la nación. Diputado, no podemos despedirlo sin preguntarle una reacción suya, sin tener una reacción suya sobre el tema del presupuesto de la Nación para el año 2017 y el hecho que Nicolás Maduro se haya saltado literalmente a la Asamblea Nacional. Sin duda, eso sí es un tema de muchísima más preocupación. Se trata por primera vez en la historia de nuestro país, en la historia republicana de Venezuela, de un acto de esta índole en donde el presidente de la Nación se aprueba él mismo, porque eso es realmente lo que ocurre en Venezuela, él mismo se aprueba su presupuesto sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de contrapeso. Y esto, por supuesto, que no solamente afianza la dictadura, sino que afianza también la corrupción galopante que existe en Venezuela. Va a haber cada vez más robos, va a haber cada vez más controles y por supuesto que no vamos a poder avanzar. Nosotros hacemos responsable al presidente, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a todos los funcionarios de alto gobierno que entiendan que están cometiendo un acto de corrupción y que va a haber consecuencias penales para todos aquellos que sean parte de esos. Muy bien, le agradecemos. Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Jairo, me preocupa el tema porque yo sí insisto, o creo por lo menos que hay un desespero en la bancada oficialista, más allá de que Maduro, con el acto que ha hecho el día de hoy, de saltarse a la Asamblea Nacional, de aprobar o de mandar el presupuesto por otra vía que no es la normal, que no es la constitucional, exacto. Pero sí hay un desespero dentro de la bancada oficialista. Usted nunca ve esto en un parlamento, así tenga la división que tenga. No, claro. Es más, yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de cubrir diferentes incidentes complicados como este, pero nunca en situaciones en donde uno conoce muy bien el perfil democrático de ese país y de manera particular la capacidad discursiva que tienen los diferentes representantes de los partidos políticos en la Asamblea o en el Poder Legislativo. En segundo lugar, yo coincido con usted, Jesús, en algo que es muy importante. Día a día, la actual coalición de gobierno se queda sin argumentos, no es capaz de sostener un discurso, por lo menos que pueda ser entendido y de forma coherente por diferentes sectores de la sociedad, que tenga la capacidad, por lo menos, de establecer unas dinámicas de convencimiento y persuasión para que la gente que sigue creyendo en ellos, en ese socialismo del siglo XXI, por lo menos tenga ideas claras y pueda seguir un derrotero muy bien definido. Pero segundo, Jesús, hay otro tema que, además de ese que tú resaltas, que es muy preocupante, me llega a la memoria algo. Hace 2 años aproximadamente, María Corina Machado, la reconocida líder diputada, fue agredida.
Ah, claro, al interior del Parlamento, antes de que le quitaran el tema de su investidura parlamentaria. Tuvo una afectación muy fuerte. Y el señor también Borges, si no estoy mal, también fue agredido. En ningún momento hubo una sanción por parte de quien hemos citado tantas veces, Diosdado Cabello, frente a este tipo de agresiones. Y era el presidente en ese momento. Y salió con un discurso que es alucinante. Jesús decía que los diputados en ejercicio de sus cargos no pueden ser investigados y son personas casi que sacrosantas. Eso es mitad verdad, mitad mentiras. Cuando tú lo vendes como una verdad total, termina siendo un desastre. Los diputados, los congresistas, los parlamentarios, en ejercicio de sus funciones, por cuenta de lo que dicen, son inviolables. Desde el punto de vista penal, pueden decir lo que quieran, pueden agredir, pueden tener posturas desencajadas, pero en ningún momento se convalida un acto de violencia que pone en riesgo la integridad de alguien. Eso no es un diputado, es un criminal.